Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Dios te bendiga nuevamente, tu hermano en la fe, Heriberto Méndez González, por aquí para compartir la poderosa palabra del Dios viviente. Quiero compartir una lectura que yo la considero sumamente importante, como toda la Biblia, pero hay eventos en la palabra que cuando nosotros lo leemos con detenimiento y lo escudriñamos, podemos entender con claridad lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Y quiero hablar precisamente del capítulo 19, verso 1, que habla la Biblia de Jesús y Zaqueo. Vamos a ir a la lectura. Si tiene la Biblia cerca, me gustaría que corroborara juntamente conmigo la enseñanza bíblica, pero si no tiene la palabra del Señor rápido, ¿verdad?, a su alcance, por lo menos escuche, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice la Biblia en Lucas capítulo 19, esto está sumamente interesante, porque vuelvo y repito, usted se va a gozar con esta palabra porque no podemos entender muchas veces la gracia y la bondad de Dios para con los hombres. Dice la Biblia en el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, dice la Biblia, iba pasando por la ciudad. Cristo entró en Jericó, iba pasando por la ciudad. Definitivamente Jesús se detenía en ciertos lugares, pero seguía caminando y predicando el evangelio del reino. Escúcheme bien, Cristo predicó constantemente el evangelio del reino y consiste en arrepentimiento, obvio. Juan Bautista lo dijo, que se tenían que arrepentir de sus pecados porque el reino de los cielos se había acercado. Y si el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto el ser humano tiene la responsabilidad de arrepentirse de sus pecados y venir a los pies del Señor. Dice la palabra que Jesús iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este hombre no era cualquier hombre, por decirlo así, en el sentido de que tenía una posición social bien alta. Dice la Biblia que este hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. O sea que no solamente era publicano, sino que él era el jefe de los publicanos. O sea que todos los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, iban donde Zaqueo y le rendían cuenta de su trabajo. O sea que Zaqueo era el jefe de ellos. Por lo tanto, los publicanos en aquel entonces, que eran los cobradores de impuestos, eran odiados por la gente. La gente aborrecían a los publicanos. ¿Por qué? Porque ellos cobraban de más, le robaban al pueblo, se aprovechaban del dinero de aquellos que tenían poco, pues le quitaban más. Bendito Jesús. Dice la Biblia que este hombre, que se llamaba Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús. Me llama la atención lo siguiente, que estaba interesado en saber quién era Jesús. Óigame, qué bueno sería que todas las personas que nos rodean estuviesen interesados en saber quién es Jesús. Usted nunca se ha puesto a pensar en eso, porque muchas veces la gente está interesada en muchas cosas que son pasajeras, pero no están interesados en saber quién es Jesús de Nazaret. Porque Jesús fue una persona, obvio, fue Dios hecho carne, pero fue un personaje que vivió en el pasado. Y la historia está ahí, de un hombre llamado Jesús, que dice la palabra que era el Hijo de Dios. Y este hombre, Zaqueo, estaba interesado y procuraba ver quién era Jesús. Quería saber quién era. Parece que la gente anteriormente le habló de Jesús, de los milagros que el Señor hacía, de todas las cosas, de la misericordia que él tenía con la gente, que perdonaba pecados, que resucitaba a muertos, y él quería saber quién era ese Jesús. Pero había un detalle bien interesante, dice la palabra, que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí hay dos puntos que quiero resaltar en esta hora. Primeramente, había una gran multitud. La gente seguía a Jesús, no todo el mundo le seguía para obedecerle. El Señor lo dijo en cierta ocasión. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos seguían a Jesús porque se arrepintieron de sus pecados. Otros seguían a Jesús buscando las bendiciones. ¿No le parece conocido eso? Que mucha gente van a las congregaciones, tratan de buscar a Dios, pero es para que Dios les resuelva los problemas.
Yo voy y busco a Dios para que Dios me resuelva este problema. Para que Dios me resuelva este problema. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios le resuelve, debo decir, cuando Dios le resuelve ese problema, entonces ¿qué hacen? Esto no es para mí. Me voy. Pero simplemente, mira mi hermano, Dios no es el Dios que te va a sacar de problemas. Hay situaciones que Dios las resuelve. Pero los problemas siempre nos van a perseguir porque Cristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La multitud seguía al maestro, la multitud seguía a Jesús. Pero como dato interesante, dice la palabra que este hombre era pequeño de estatura y le impedía entonces ver quién era Jesús. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Este hombre no le importó su posición social. Escúcheme bien, este hombre, dice la palabra que a pesar de que era jefe de los publicanos y rico, no le importó, se humilló, se trepó en ese árbol para ver quién era Jesús. Este hombre estaba interesado en saber quién era Jesús. ¿Tú estás interesado? ¿A ti te interesa saber quién es Jesús de Nazaret? ¿O te da igual? No, yo tengo religión. Esa no es la pregunta. Hay gente que usted le predica la palabra y lo primero que ponen de barrera es, ya yo tengo religión. Yo soy de esta religión, pero es que esa no es la pregunta, mi hermano. No te estoy preguntando de qué religión es usted. Es si usted está interesado en saber quién es Jesús. ¿Y de qué forma yo voy a saber quién es Jesús? ¿Cuál es el carácter de Jesús? ¿Qué es lo que Dios quiere para con mi vida? Leyendo la Biblia. Pero la gente tiene religión, pero no leen la Biblia. Alaba. Tienen religión, pero no leen las Escrituras. Dice la palabra que este hombre procuraba ver quién era Jesús. Y dice la palabra, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús lo vio y lo llamó por su nombre. Hay dos factores por los cuales Jesús podía saber su nombre. Número uno, porque este hombre era bien sonado en aquel lugar, porque era el jefe de los publicanos y rico. Y también se puede dar el caso de que como Jesús es Dios y lo sabe todo, Jesús sabía el nombre de este hombre llamado Zaqueo. Jesús lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo, desciende. O sea, en otras palabras, bájate del árbol, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Me llama la atención lo siguiente, que Cristo no solamente lo llamó para que bajara de ese árbol, escúchame bien, también dice que Cristo dijo que iba a posar en su casa. Aquí podemos ver dos puntos de vista distintos, pero que tienen relación. Por ejemplo, Cristo iba a posar en la casa de este hombre literal, en la casa donde él vivía. Pero también se puede entender una enseñanza espiritual de que Cristo iba a posar en su casa. ¿En qué casa? En su casa espiritual. Ahí es donde Dios quiere morar. Alaba. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios habita en el corazón de aquellos que le reciben. O sea, Dios no está en cuatro paredes. Dios está en el corazón de aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. Y la casa de Dios es esta. Dice la Biblia que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Yo soy la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Dios habita dentro de ti. ¿Cómo va a ser predicador? Sí, porque el Espíritu Santo habita en aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se han arrepentido de sus pecados, y dice la palabra que automáticamente los que le reciben, los que creen en su nombre, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo, escúchame bien, no todo el mundo es hijo de Dios. Hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Si usted no tiene a Jesucristo en su vida, usted no es hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios. Pero yo le invito en esta hora que cambie el panorama de su vida, deje de ser una criatura de Dios y se convierta en un hijo del Dios viviente.
Qué fácil, aceptando a Jesucristo. Aquí no hay que hacer penitencias, ni hay que caminar de rodillas una cuadra, ni hay que hacer sacrificios de hombre para que Dios me acepte. Simplemente Dios me va a aceptar cuando yo reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice la palabra que después que Jesús habló con este hombre, entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. La recibió con alegría. Estaba interesado en Jesucristo. Le recibió con alegría, dice la palabra. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente comenzó a murmurar. No es para menos que se molestaran porque este hombre, que era el jefe de los publicanos y rico, le robaba al pueblo. La gente odiaba a esta clase de personas, especialmente a Zaqueo, que era el jefe de todos aquellos que, usted sabe, robaban y hacían muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y este hombre, Zaqueo, que era cobrador de impuestos, el jefe de ellos, un hombre odiado por el pueblo, un hombre que nadie lo quería por allí. Dice la Biblia que Jesús se fue para su casa a morar con él y a dialogar con él. Cristo en cierta ocasión dijo que no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Y en muchas ocasiones Jesús, o en más de una ocasión, para ser más exacto, dice la palabra que Jesús comía con los publicanos y ricos. Y los fariseos se molestaban diciendo, mira ese, recibiendo a los pecadores y con ellos come. Es que Cristo no vino a buscar justos porque no hay ninguno. Yo no soy justo por mis obras. Usted tampoco es justo por sus obras. No somos justos delante del Señor. Dios nos hace justos. Pero antes de venir a los pies del Señor éramos pecadores. Ahora podemos decir que somos pecadores arrepentidos, porque siempre le vamos a fallar a Dios. Pero es muy diferente cuando conocemos la gracia. Ahorita lo vamos a ver con claridad. Dice la palabra que entonces, dice la Biblia, que la gente empezó a murmurar y se molestaron porque Jesús dedicó tiempo a este hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía que había cometido fraude. Él sabía que le había robado a la gente. Por lo tanto, se arrepintió, y no solamente se arrepintió, quiso arreglar lo que había dañado. Claro, tratando entonces de devolver el dinero que le había robado a aquellos que eran menos afortunados que él, porque él tenía mucho dinero, era un hombre rico, era el líder de los publicanos, era el jefe, como dicen por ahí, el cocoroco, el grande, porque de estatura no tenía mucho, pero en posición social sí tenía. Pero eso no impidió que este hombre buscara a Jesús de corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, Zaqueo no tuvo que hacer nada. Se bajó del árbol, recibió a Jesús, creyó en Jesucristo y automáticamente, rápido, dice la Biblia que se convirtió en hijo de Abraham. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Y eso le cayó como un balde de agua fría a los fariseos, a los judíos, a aquellos que estaban a su alrededor, le cayó como un vaso de agua fría, porque ellos no podían entender que un hombre odiado por la sociedad, nadie los quería, de la noche a la mañana, ahora es hijo de Abraham. ¡Qué bonito! Automáticamente ya es hijo de Abraham. ¿Cómo es posible que fuera hijo de Abraham cuando este hombre hizo tantos males? Lo que pasa es que ahí la Biblia habla de la justificación por la fe. Cuando yo creo en Cristo como Señor y Salvador, automáticamente yo soy salvo el mismo día. Alaba. Somos salvos el mismo día. ¿Por qué? Porque somos salvos en Cristo, somos justificados en Él. Y ya somos salvos el primer día que te convertiste, que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Ya somos salvos. Hay gente que están esperando morirse para ver qué pasa. No, cuando yo me muera, a ver qué va a pasar con mi alma. Bueno, yo
yo le aconsejo que no se tome ese riesgo de no saber para dónde usted va el día que usted se muera. Porque dice la palabra que Cristo salva perfectamente todos aquellos que a través de Él se acercan a Dios. Y si usted se acerca a Dios y le busca de corazón, por medio del Salvador, del mediador que es Jesucristo, usted tiene salvación y tiene vida eterna. Ya yo tengo vida eterna, ¿no? Pero los cristianos se mueren también, sí, pero parten a una mejor vida. El apóstol Pablo lo dijo. Teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, quedar en este cuerpo era necesario por causa de la obra. Pero ya somos salvos automáticamente. Este hombre perdido, muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, que ya era hijo de Abraham. Y Cristo no había muerto en la cruz del Calvario para limpiarlo de su pecado. Pero como este hombre ya creyó en Cristo, ya tenía la fe en Jesús, ya fue justificado por Cristo, porque Cristo iba a ir a la cruz del Calvario y todos aquellos que le aceptaron como Señor y Salvador, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario iba a limpiarlos de todo pecado. Dios salva perfectamente por medio de la fe en Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba muerto en delitos y pecados y Dios en su gracia, en su misericordia, nos salvó. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y como somos salvos por gracia, yo descanso en esa gracia. Se supone que usted descansa en esa gracia. El problema es que pensamos que somos salvos por lo mucho que hacemos para Dios. Y el día que no puedas hacer mucho, y cuando te llegue una enfermedad a tu vida, y no puedas ir al templo a adorar a Dios, como quiera eres salvo porque Dios está dentro de ti. Como dije hace varios minutos atrás, ya nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros y ya somos salvos. Ahora, como somos salvos y somos justificados en Cristo, podemos descansar en esa gracia creyendo que Jesucristo nos salvó a nosotros perfectamente por medio del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Zaqueo, Dios no lo echó fuera. Cristo no lo echó fuera. Si usted viene a los pies del Señor, si usted se rinde a Él, Dios no te echa fuera. Hay gente que piensa, no, yo creo que Dios no me va a aceptar porque yo he sido tan malo. Me contaba un joven hace varios años que estaba viviendo, ¿verdad?, una vida desagradable delante del Señor. Muchas cosas malas hizo que no voy a entrar en detalle. Y él me dijo en cierta ocasión, ¿cómo es posible que yo que hice esto y esto otro, Dios me haya perdonado a mí cuando yo hice tantas cosas malas? Y yo le contesté lo siguiente. El apóstol Pablo, antes de llegar a los pies del Señor, antes de arrepentirse, antes de tener el encuentro con Jesucristo, camino a Damasco, se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo era un asesino, mandaba matar a los creyentes. Y de un asesino, Dios hizo un apóstol. ¿Qué te parece? Es que de lo vil, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los grandes y a los sabios. Saulo de Tarso, asesinando gente, mandándolos a matar, se deleitaba en que los creyentes fueran perseguidos. Tuvo un encuentro con Jesucristo y de asesino vino a ser ¿qué? Vino a ser apóstol. Eso es lo que Dios hace con el hombre, que cambia su lamento en baile. Que de su vida pasada ya no hay recuerdo porque dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así le pasó a Zaqueo, así le pasó al apóstol Pablo, cuando vino a los pies del Señor, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. Y eso nos pasó a cada uno de nosotros cuando encontramos a Jesucristo en el camino. Alabado Jesús, y podemos decir que el Señor nos encontró a nosotros. Porque yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Y como me buscó a mí, me salvó y ya somos nuevas criaturas en Jesucristo y de lo pasado ya no hay memoria. Pero hay gente que creen que fulano se metió a la religión para taparse la falta.
Pero es que ¿quién se va a esconder delante de Dios? Alaba. ¿Quién se podrá esconder de Dios? Nadie se puede esconder de su presencia. Nadie puede tratar de vivir una vida de hipocresía, de disimulo. Dios lo sabe todo, mi hermano. Pero hay gente que verdaderamente han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y se han arrepentido de sus pecados y vienen siendo como le pasó a este hombre llamado Zaqueo, que viene siendo hijo de Abraham, porque los que son de la fe en Cristo son también hijos de Abraham. Yo te invito para que tú también seas parte del reino de Dios, porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Estamos viviendo en el reino. Yo estoy en ese reino hermoso. Pero hay tantos problemas y dificultades. Es que el reino no se trata de lo de afuera. El reino se trata de lo de adentro. Alaba. Lo que yo tengo adentro, lo que tú tienes adentro. Somos el templo de Dios. No son 4 paredes como dije ahorita. El templo de Dios eres tú. El templo de Dios soy yo. Él habita aquí. Y como Él habita aquí adentro, hello, estamos en gracia, estamos en el reino. Y nos gozamos y estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que eso va a ser cuando Dios lo determine, no sabemos cuándo, pero seguimos esperando. Pero mientras esperamos, seguimos disfrutando de la bendición que tenemos aquí, del reino, porque ya hemos sido salvos por gracia y estamos en comunión con el Dios Todopoderoso. Zaqueo no tenía comunión con Dios, pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, entonces vino a ser parte de aquellos que dice la Biblia que los que son de fe son hijos de Abraham. Esperamos en esta preciosa hora que este mensaje haya edificado tu vida y reconociendo que ya somos salvos por gracia, no por las obras, y descansa en esa gracia que Dios ha permitido por medio de Jesucristo, la bondad y la misericordia que se ha manifestado en el Hijo de Dios para que nosotros podamos tener vida y para que la tengamos en abundancia. Que Dios te bendiga.